Son las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. La finalidad de la vida es vivir. Y vivir significa estar consciente, gozosa, ebria, serena, divinamente consciente, escribía Henry Miller. Hoy es el aniversario de la muerte de este gran escritor americano. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora muy planas, después de las pequeñas subidas que acompañaron ayer a la esperada bajada, recorte de tipo de interés del Banco Central Europeo. Ahora mismo el futuro del IBEX empieza a negociarse completamente plano. Bueno, 6 puntos baja, no es ni una décima. Está en los 11.428. El resto de los futuros europeos están igual que el IBEX, muy planos. Mientras que en Estados Unidos hay algo más de vida en el futuro del S&P 500, con una pequeña subida de 3 puntos, es una décima, en los 2.052. Sí, en Estados Unidos se esperan hoy los datos más importantes del día. Ahora que todos parecemos data dependientes, el del paro americano y la creación de empleo no agrícola van a ser hoy determinantes de un mercado que volverá a tener como protagonista Nvidia, el gigante tecnológico, porque es hoy cuando aplica el split. Donde había antes, anoche, una acción de $1.200, hoy va a haber 10 de 102. Y eso seguramente que tendrá un efecto psicológico. Aunque en el mercado americano andan más interesados por este fenómeno de los valores meme, con la apuntada aparición o reaparición hoy de Roaring Kitty, que ha logrado impulsar de esa forma artificial la valoración de GameStop más de un 40% esta semana. Bueno, esto está trayendo de cabeza a los reguladores a la policía del mercado americano. Mientras que aquí no están esas tensiones, de momento. Lo que tenemos en vigilancia son las otras tensiones geoeconómicas, que vamos a actualizar enseguida. Antes de recibir, para analizar la escena, para evaluar los riesgos y buscar las oportunidades, a un invitado de alto nivel. Enseguida saludamos en Capital Radio a David Cano, al socio de analistas financieros internacionales y director general de AFI Inversiones Globales. Y tras él entramos en la gran tertulia de la economía, hoy con Isabel Aguilera, con Antonio Sanabria y con Miguel Yagüe. Hasta que abran las bolsas, daremos contexto a las noticias que hoy despiertan la economía. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más. En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Y a esta hora de la mañana nos consta que hay 17 países que están apoyando el plan presentado por el presidente americano Joe Biden para un alto el fuego en Gaza. Jamás insiste en que tiene que ser un plan claro y simple de aplicar. Entre ese grupo de países está, por ejemplo, España, Francia o Reino Unido, que sí respaldan esa iniciativa e instan tanto a Hamás como a Israel a aceptarlo. Piden al grupo palestino que dé una respuesta afirmativa porque Israel está listo a proceder, pero que ellos deben comenzar a soltar los rehenes. Pero Hamás responde a Egipto y a Qatar, a los mediadores, que la respuesta debe tener un lenguaje claro y contener mecanismos de implementación simples y no debe tener margen para la interpretación. Benjamín Netanyahu dice que ellos siguen mientras tanto a lo suyo. Dice el presidente del gobierno israelí que ha realizado una evaluación del mando central, que están en una campaña difícil en muchos frentes, luchando en el sur, en el norte, en Judea, en Samaria, y que este esfuerzo se está llevando a cabo en medio de una complicada presión internacional sobre nosotros. Pero puedo asegurarles una cosa, lo que ha sido no es lo que será, y cambiaremos esa realidad. Son unas 40 personas las que han muerto en un ataque sobre un campamento de refugiados en el centro de Gaza. De la agencia de la ONU, el ejército israelí dice que tenía un complejo del grupo islamista dentro con entre 20 y 30 terroristas. Mientras que los ataques rusos a infraestructuras de Ucrania han vuelto a dejar a la población civil del país sin electricidad en 12 regiones, incluida la capital Kiev. El operador de la red advierte de que también podría haberse afectado el suministro eléctrico a instalaciones de infraestructuras críticas con motivo del 80 aniversario del
desembarco de Normandía, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promete seguir defendiendo a Ucrania para evitar que caiga bajo el yugo ruso y advierte de que la democracia está más amenazada que nunca. En una entrevista esta noche en la ABC reitera que ha permitido el uso de sus armas, pero justo al otro lado de la frontera. Autorizamos el uso cerca de la frontera cuando se están utilizando al otro lado para atacar a objetivos específicos en Ucrania. No estamos autorizando ataques a 200 millas dentro de Rusia. No estamos autorizando ataques a Moscú. Y el presidente francés Emmanuel Macron anuncia que su país cederá a Ucrania cazas Mirage 2000 y formará pilotos y una brigada de 4.500 soldados ucranianos a los que equipará, entrenará y prestará armas. Bueno, ya nos acercamos al final de las elecciones europeas. Saben que se vota este domingo, aunque hay países en los que se han ido adelantando votaciones, como en Países Bajos. La lista de izquierdas formadas por verdes socialdemócratas y que lidera Frans Timmermans habría ganado 8 de los 31 escaños que le corresponden a Holanda. Según los sondeos a pie de urna, ya que los resultados oficiales no podrán conocerse hasta la noche del domingo, cuando cierre el último colegio electoral en toda la Unión. El Partido por la Libertad, la derecha radical de Geert Wilders, quedaría cerca, con un escaño menos, 7. Es un triunfo para el ganador de los últimos comicios en Holanda, ya que solo tenía 1. En tercer lugar, el Partido Popular de Mark Rutte, con 4 escaños, y con 3 quedan demócratas cristianos y los liberales de izquierdas. Y de la economía española, el FMI ha elevado 5 décimas, lo que espera que crezca es la economía este año, el 2,4%, aunque avisa de riesgos políticos y por el bajo ritmo de ejecución de fondos europeos. Resalta la notable resistencia del país ante la incertidumbre mundial y el endurecimiento de las condiciones financieras. Explica que el comportamiento de las exportaciones de servicios ha sido sólido y que junto al consumo han sido los principales motores del crecimiento. Por otro lado, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destaca que la inversión, a pesar de su repunte, sigue por debajo de los niveles de 2019 y que esa debilidad ha contribuido al bajo crecimiento de la productividad. España será el único país del euro con un paro de doble dígito desde este año y alerta del alto nivel de desempleo estructural. El déficit superará el 3% en 2026, que es de lo marcado por la Comisión Europea. Y en la agenda del viernes, hola Sarabot, ¿qué nos traes? Muy buenos días. Te recuerdo que... Y ya tenemos en Alemania la balanza comercial de abril, las exportaciones y las importaciones suben más de lo esperado. En Francia conoceremos las cifras de exportaciones e importaciones de abril. Además, en la zona euro se dará a conocer el dato revisado del PIB del primer trimestre. La referencia más importante para el mercado llegará de Estados Unidos, donde la Oficina de Estadísticas Laborales difunde los datos sobre la evolución del mercado laboral en mayo, es decir, el paro del quinto mes del año. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar al director de AFI, David Cano, para que nos dé las claves de la Spanish Economy, entre otras muchas cosas. Sí. ¿Cómo van tus gestiones con el Kitty? Dile que me encuentre un hueco pequeñito para salir en su YouTube. Ains, la fama me espera, pero mientras... Chao. Adiós, querida Sara. Sí, los datos alemanes no han sido buenos tampoco en producción industrial. Se esperaba una ligera subida, no una caída como la que hubo anteriormente, que fue un menos 0,4, ha sido un menos 0,10, pero otra caída. Bueno, antes de saludar a David Cano, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora son varios los accidentes que están especialmente complicando el tráfico. En Murcia, en la A7, a la altura de Lorca, están cortados 2 carriles en dirección a Almería. También en Valencia hay 3 kilómetros de tráfico denso en la A7 en Ribarrocha de Turia, en dirección Barcelona. Y en Madrid hay 2 accidentes, los 2 en la M40 y los 2 en Villaverde, que ocasionan 5 kilómetros de retención en ambos sentidos. Al margen de los accidentes, una hora punta bastante suave. Leves dificultades en la entrada a Madrid, en la A2 en Coslada, A4 Pinto, A42 en Parla y en Barcelona en la C58 de entrada a la ciudad condal en San Quirze del Vallés. Mayores dificultades en Guipúzcoa, en la A1 en Tolosa, en sentido Vitoria, y en Murcia, en la A7 en Espinardo, en ambos sentidos. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible,
y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Es el momento de recibir en Capital Radio a nuestro invitado capital. Es David Cano, es el socio de analistas financieros internacionales y director general de AFI Inversiones Globales. ¿Cómo estás, David? Buenos días y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, ¿qué poco ha pasado después de que el Banco Central Europeo haya recortado los tipos de interés? Sí, porque, bueno, lo habían telegrafiado, ¿no? Hubiera pasado si no hubiera bajado los tipos de interés. Efectivamente, los distintos miembros del Banco Central Europeo habían ido diciéndonos que tenían intención de bajar los tipos de interés, por lo tanto, sin sorpresa. ¿Pero qué ocurre? ¿Que no hay demasiada visibilidad sobre lo siguiente? Bueno, ese podría ser el cambio respecto a lo que podíamos haber dicho hace 2 días, ¿no? Sí que es verdad que el Banco Central Europeo ha cumplido su promesa de recortar los tipos de interés, pero no tiene pinta de que quiera volver a hacerlo en julio. En otras ocasiones, cuando un Banco Central empieza a bajar los tipos o empieza a subirlos, sí que estamos acostumbrados a que sea una tendencia y que más o menos vayamos teniendo cierta visibilidad. Y en esta ocasión es verdad que el ciclo económico está resistiendo y es verdad que la inflación se está moderando a un ritmo más lento de lo que podíamos pensar. Y esa combinación tal vez le va a llevar al Banco Central Europeo, pero en general a los bancos centrales a ser más prudentes y a ir bajando los tipos de interés de forma más paulatina. Esta canción, este mantra del ser data dependientes, ¿hasta qué punto significa que las estadísticas no nos muestran toda la realidad? No, yo diría que hay algo que tal vez no termina de encajar en la evolución del ciclo económico y por un lado seguramente sea positivo. Es decir, si echamos la vista atrás, hubiéramos pensado que la economía tendría que haber entrado en recesión y, sin embargo, nos ha sorprendido a todos por su capacidad de resistencia y los más pesimistas dicen, hay aquí algo que yo no termino de creerme y la economía tendría que haber entrado en recesión. Y, por otro lado, también, otro componente de economistas pesimistas, en este caso en materia de inflación, dicen, yo tampoco termino de creer lo que está pasando, no por desconfianza de los datos, simplemente dice, la inflación se está moderando, yo no soy capaz de predecir que la inflación va a seguir moderándose. A eso me refiero con lo del data dependent, a que hay algo que no termina de encajar, la capacidad de resistencia del ciclo económico, pero es verdad que la inflación no termina de moderarse. Entonces, ahí es donde yo creo que es el Banco Central Europeo el que, a la espera de tener más evidencias sobre si esta reactivación económica en la que estamos se confirma o no, y sobre todo más evidencias de que la tendencia a la baja de la inflación se confirma, es lo que dice que por eso necesita más datos para la confirmación del diagnóstico de la posición del ciclo económico. Porque hay muchas diferencias. Veamos las que en la misma Europa tenemos esta misma mañana. Los datos de Alemania que acaban de aparecer muestran otra pequeña caída en la producción industrial alemana, cuando en cambio en España, fíjate, el FMI acaba de volver a subir la predicción de crecimiento económico. Bueno, hay divergencias dentro de la zona euro, hay diferencias notables que dependen de cuál es la estructura de tu economía. Si eres una economía más basada en la exportación de manufacturas, lo estás pasando peor que si tu economía está más basada en sector servicios y específicamente el turismo, que es el caso de la economía española, y que eso al final tiene también su reflejo en la evolución de la inflación. Si aquí tenemos una diferencial de inflación es porque tenemos un mayor dinamismo económico. Y vuelven a surgir dudas de qué tiene que hacer el Banco Central Europeo ante una economía alemana que evidentemente necesitaría rebajas de los tipos de interés y una economía española que seguramente no necesitaría los tipos de interés, y hay quien incluso diría que necesitaría subidas de tipos de interés. Bueno, esto es otro, vamos a decir, dolor de cabeza para el Banco Central Europeo a la hora de decidir qué hacer con la política monetaria, y también habría otro componente data dependent. Oye, ¿van a converger
las economías, por ejemplo, alemana y española, va a perder dinamismo la economía española y también va a moderarse la inflación, y sin embargo en la alemana vamos a tener una subida de sendos indicadores y van a converger, el Banco Central Europeo diría, ojalá, ¿no? Ojalá las dos economías convergieran en una tasa de crecimiento del PIB en la zona del 1,5% y una inflación en la zona del 2%. Una de las cosas más interesantes de los movimientos de tipos de interés es a quién perjudica, a quién beneficia más. Claro, la bajada del precio del dinero pues beneficia a quienes están endeudados. En el caso de España, pues se supone que va a beneficiar a particulares, empresas, incluso hasta el gobierno, ¿no? Con una deuda pública alta. Quien más está endeudado son los estados. Uno de los elementos que ya hemos comentado en otras ocasiones de esta situación de la economía respecto a hace 10 años o 15 es que las familias tienen mucha menos deuda, es que las empresas tienen mucha menos deuda y por lo tanto el efecto positivo de la rebaja de los tipos de interés sobre las familias no es tan importante como en otras ocasiones. Y evidentemente sí lo es para los estados. Y esto abre otro debate que también hemos comentado en otras ocasiones. Si la política monetaria tiene que pensar más en el endeudado o tiene que pensar más en el ahorrador. Bueno, dado que el principal endeudado es el Estado, dado que además los estados tienen por delante gasto público asociado a la longevidad, al envejecimiento, a la descarbonización, al gasto en defensa y demás, bueno, hay quien dice efectivamente el Banco Central Europeo tiene que condicionar su política monetaria situando los tipos de interés, bueno, en una zona menos restrictiva, sí, para intentar ayudar a los estados en el déficit público, porque, insisto, no es un déficit público por ser unos estados manirrotos, por ser unos estados que no son eficientes en su gasto, sino porque son estados que se tienen que enfrentar a unos gastos sociales, a unos gastos de descarbonización, a unos gastos de defensa, bueno, pues que evidentemente hay que echarles una mano a la hora de financiarlos, ¿no? Es importante entender este contexto, ¿no? Los actores principales, los estados, las empresas, las personas. Si nos fijamos en las personas y haciendo homenaje al ahorrador inteligente, a ese libro precioso y mítico de Emilio Ontiveros, en el que también, bueno, tuviste tu principal colaboración, pensando en el ahorrador inteligente, ¿qué debe hacer ahora un ahorrador inteligente en este escenario? Muy bien, primero conocer cuál es su nivel de riesgo, porque hemos visto en los últimos 12, 18 meses que mucho ahorrador inteligente se ha convertido en inversor inteligente y ha optado por incrementar el peso en renta variable, por incrementar la duración en su componente de renta fija, por incrementar algo el riesgo de crédito, es decir, poco a poco va adoptando unas pautas de inversión similares a las que hacemos los profesionales y hemos visto resultados de todo tipo. Hemos visto ahorradores que en ese proceso de inversión, cuando los mercados han corregido un poco y su inversión ha caído un 1%, se han puesto súper nerviosos. Está claro que ese ahorrador todavía no está preparado para convertirse en inversor, y hemos visto otros que al contrario, que entienden que cuando uno invierte, cuando uno asume riesgos, no tiene que dejarse llevar tanto por lo que pasa en los mercados en un día, en una semana, en un mes, ni siquiera en 12 meses. Y que están pensando más en horizontes temporales de 5 o de 10 años. Y que, independientemente de que lo que hagan los mercados financieros y de lo que hagan sus carteras, van haciendo aportaciones periódicas, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, estamos en un contexto en el que el tipo de interés a corto plazo, los depósitos, las letras, van a pagar la inflación, porque ahora pagan un poco más, pero lo previsible es que el Banco Central Europeo termine por poner los tipos de interés en la zona del 2,5% dentro de un año, o en el 3% en línea con la inflación, y por lo tanto aquel ahorrador que quiera abatir la inflación tiene que convertirse en inversor, y eso pasa por tener 20, 25, 30% en renta variable, pasa por coger duración en renta fija y llevarse a duración 4, 5, pasa por tener high yield, por tener renta fija financiera, por tener exposición a divisas, en fin, pasa en convertirse en un inversor. Pero insisto, eso es clave, que él sepa que ese paso a inversor implica asumir riesgo y que su cartera en periodos cortos de tiempo pues va a experimentar volatilidad. ¿Y eso implica no asustarse demasiado por cómo está el mundo? Porque se habla tanto de la incertidumbre geoeconómica. Bueno, claro, esto al final... Vamos a ver, yo aquí sí que me gustaría, porque mucha gente, para lo mal que van las cosas, lo poco volátiles que están los mercados, ¿no? Es que el mundo está creciendo al 3,2%. Es decir, la tasa de crecimiento del PIB mundial está estable. Es que la inflación se va moderando, es que los bancos centrales van a bajar los tipos de interés, es que los beneficios empresariales están creciendo al 8%. Ya sé que hay muchas incertidumbres, va a ser consustancial el proceso de inversión, siempre va a haber incertidumbres, pero de verdad, si uno analiza el contexto macroeconómico, no hay ningún país relevante en recesión. Estados Unidos va a crecer al 2,7%, China va a crecer al 4,5%, India va a crecer prácticamente al 7%, la zona euro al 1%, es decir... Hay una desproporción clara entre la percepción de riesgo, entre los
enormes shocks, entre las enormes incertidumbres en el contexto geoestratégico, pero luego lo que es la realidad macroeconómica. A mí sí me gustaría insistir que la evolución del Producto Interior Bruto está siendo súper poco volátil y que la inflación se está moderando. A mí sí que me gustaría insistir sobre esto. No está habiendo grandes revisiones en las previsiones de crecimiento económico. Cuando uno analiza las previsiones de crecimiento y de inflación de la mayoría de los agentes, te das cuenta de que hay muy poca volatilidad, de que estamos todos bastante en línea, ¿no? Ya sé que resulta sorprendente, sí, pero... Sí, es que da la impresión de que no hay matojos que puedan esconder cisnes negros. Bueno, o seguramente suceda un cisne negro, pero no sabemos cuál es, y mientras tanto los que están advirtiendo, bueno, pues llevan ahí, no sé, prácticamente un año y pico, bueno, pues evidenciando que la situación es otra, ¿no? Y que desde luego los mercados siguen subiendo, insisto, los beneficios empresariales este año en el MSCI ACWI van a crecer al 10%, el PIB mundial va a crecer al 3,2%, con una inflación del 3% y unos bancos centrales bajando. ¿Qué más quieres? Ya sé que te gustaría que el PIB creciera al 5%, que la inflación fuera del 2%, que los tipos de interés, que no hubiera guerras, que todo fuera a precio. Bueno, pero si eso fuese así, seguramente los mercados ya habrían subido muchísimo, ¿no? Insisto, yo creo que la posición de los mercados financieros está bastante en línea con un entorno macroeconómico que está despejado en lo que es la realidad, en lo que son los datos. Evidentemente, claro que tenemos factores, pero es que siempre nos va a pasar. Como la propia vida. Pues mi vida está bien, tengo buen trabajo, tengo una buena relación con mis hijos, todo bien. Y dice, ya, pero es que puedo salir a la calle y me puede caer una teja, me puede pasar no sé qué, me pueden... Pues ya lo sé, pero tu situación económica, tu situación es buena, ¿no? Vamos, si hace 1 año y medio, o hace 2, hubiéramos propuesto el escenario actual, todos hubiéramos firmado sin ninguna duda, ¿no? Un crecimiento, insisto, del PIB del 3, una inflación del 3 y pico. Todos lo hubiéramos firmado. Yo creo que la situación económica está mucho mejor de lo que podemos pensar y tiene un punto de visibilidad muy superior. Insisto, nos encantaría que estuviera absolutamente despejado, pero es imposible. Bueno, antes de despedir a David Cano, y ahora que estamos en la semana de la Feria del Libro, que se impulsa la lectura, uno de los hábitos más saludables en los que puede practicar un ser humano, quiero adelantar como primicia que viene un libro de David Cano, aunque creo que todavía no podemos decir mucho más hasta que no aparezca, ¿no? Bueno, el lunes estará en las librerías, pero yo creo que el título sí se puede decir, ¿no? Fundamentos de economía financiera. Es un libro de gestión, es un libro de fundamentos, es un libro de matemáticas. ¿Con objetivo? Con objetivo, bueno, evidentemente está pensado en los alumnos, que pasan por nuestros másteres, pero están pensados en los alumnos de la universidad, pero yo creo que está pensado para cualquier ahorrador que quiera dar un paso adicional. Es un libro que tiene un componente un poco más técnico que el ahorrador inteligente, que era un poco más básico, pero nuestra prioridad de AFI, de la Fundación AFI, Emilio Ontiveros y mía misma es intentar ayudar en ese proceso de alfabetización financiera, de educación financiera, de que efectivamente alguien se dé cuenta de que para obtener un plus de rentabilidad respecto a la inflación tiene que convertirse en inversor, y que eso en ocasiones consiste en conocer lo que es la renta fija, lo que es la renta variable, pero también conocer lo que es la correlación, la volatilidad, el efecto diversificación que te pueden aportar las divisas. Bueno, va de eso, va de fundamentos, va de componente racional. Y el último capítulo de un tema que a mí me apasiona y también hemos comentado aquí en muchas ocasiones, psicología financiera, ¿no? Tras unos primeros 8 capítulos hablando mucho de racionalidad, del ser humano racional, formulitas. Bueno, luego tenemos nuestro lado emocional, que afecta en muchas cosas en nuestro día a día y también afecta en la gestión de carteras y en los mercados financieros. Pues ya hablaremos de eso sí, en la siguiente ocasión. Exacto. David Cano es socio analista financieros internacionales y director general de AFI Inversiones Globales. Gracias, David. Siempre es un placer estar contigo, Luis Vicente. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saludad al Tito. ¡Tito! En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros?
La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Y en la gran tertulia de la economía llegamos ya al viernes con Isabel Aguilera, que es consultora empresarial. Hola Isabel, buenos días. Buenos días. Ánimo que ya estamos en el fin de semana. Ya empieza. Con Antonio Sanabria, que es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días, bien, y además bajan las temperaturas. Sí. Ánimo también porque ya se van acabando los exámenes y esas cosas. Que además, que a los que sois profesores... Exacto. Bueno, quedan ahora los de al antiguo septiembre, que ahora es junio, julio, pero ahí estamos, en la recta final. Último tirón. El último tirón. Y Miguel Yagua es economista y asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, profesor de la Complutense también, en el IE y en CUNEF, entre otros sitios. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer estar aquí y disfrutando de estos días tan largos y soleados, a pesar de las tormentas. Son días fantásticos. Oye, como escritor, ¿vas a estar firmando en la Feria del Libro? Pues estaremos ahí el domingo de 7 a 9. ¿El domingo por la tarde? Sí, y encantado de hacerlo. Se publicó mi primera novela a finales del año pasado y bueno, va a ser un honor y un placer estar ahí y con mucha curiosidad. Es decir, tú no has escrito un sesudo libro de economía como David Cano, sino tú una novela. Yo una novela que tiene que ver con economía, porque es sobre la crisis financiera, pero que la puede leer cualquiera, ¿no? Y que, bueno, creo, la verdad que cuando uno escribe una novela, que en mi caso empecé a escribir... ¿Cómo se titula? Por casualidad se titula ¿Cómo se gesta una crisis financiera? Suena drama, thriller, ¿eh? Yeah, sí, bueno. Pero bueno, cuando uno empieza a escribir, que en mi caso fue por casualidad, después de... Yo soy un lector muy voraz, pues no tiene una idea de si va a ocupar un espacio diferente o no en el mercado, porque uno escribe por razones misteriosas, no sabe por qué escribe ni por qué traza a los personajes. Pero es verdad que es la primera novela de ficción sobre una cosa tan importante que pasó en España como la crisis financiera. No había ninguna obra de ficción. Y además siempre cuando vemos temas financieros estamos acostumbrados a lo americano, ¿no? Con estos personajes como Gordon Gekko, sí, de la bolsa, con sus trajes perfectos, sus limusinas, etcétera, ¿no? American Psycho. Y en España, pues somos diferentes hasta para eso, porque el banquero español de la crisis anterior, con aquellas cajas que habían crecido, poco tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿Quién refleja para ti ese personaje en la crisis española? En mi novela, dices. Sí. Hay muchos personajes, ¿no? Yo creo que son personajes, y además yo creo que de las cosas que me dice la gente que la ha leído que más gusta es el trazo de los personajes, ¿no? Y hay personajes, pues está el típico persona que viene del mundo inmobiliario y que considera, pues su consolidación, ¿no? De prestigio, ir a la banca. Pero inspirado en personajes reales. Muchísimo. Bueno, no son personajes reales, son personajes de ficción. Sí. Otra cosa es que son, como ocurre en la ficción, son collage de formas de pensar, de formas de actuar, eso por supuesto, pero no hay un trazo personaje uno a uno, para nada, no he buscado. Sí el gesto, la forma de pensar, la forma de ser de diferentes
perfiles que, digo, son muy diferentes. Luego está el perfil típico de management que quiere progresar, está el matemático, que eso también había en su momento, y hay todavía muchos, ¿no? La idea es trazar un collage realista, ¿no? Igual que una novela de Pérez Galdós, aunque no fuera histórica, pues uno se hace una idea de cómo era la sociedad en aquel momento, aunque sea una obra de ficción, pues yo creo que un poco en un evento tan importante, un episodio nacional, podríamos decir, sí, como la crisis financiera, pues un poco ocupa el mismo espacio. Lo es, sin duda. Además, la novela permite, digamos, salirse de lo que es el constreñimiento que supone a un análisis más científico o más académico, para, bueno, pues intentar esbozar otra serie de ideas que pueden ser muy sugerentes, incluso también explicativas. El lado humano, ¿verdad? Que es el lado humano, efectivamente, que es el lado humano que a lo mejor no te cabe en un artículo, en un trabajo más académico. Hay que recordar, por ejemplo, que eso lo hacía Carl Sagan, sin ir más lejos, ¿no? Es decir, jugar con el tema de la ficción para explorar, digamos, más allá de lo que sería las exigencias de un rigor académico, pero que igualmente es útil, es válido y puede ser muy sugerente para los lectores. Vamos, a mí yo es una novela que tengo pendiente para leer este verano, seguramente. Sabes que te la firma el domingo si vas a la Feria del Libro. Sí, a ver, de hecho estoy pensando, a ver si me cuadra bien todo, igual me paso. Fantástico. Yo también, yo me pasaré también. La tengo también pendiente, pero lo que me da asusta es que si los personajes están tan bien trazados, cuando empecemos a reconocer los mismos rasgos. No hay ninguno real, de verdad. Es ficción. Yo creo que. No sé, lo que te digo es que los rasgos empiezan a florecer y verás tú. Claro, que siempre puedes encontrar algún símil al que te recuerde a alguien. No debería buscarse eso. ¿Cómo se gesta una crisis financiera? Narrativa, novela, género, no sé si lo calificas en thriller, en drama, en. No, yo creo que es una ficción bastante realista. España tiene una tradición literaria realista, históricamente, desde Quijote en todos los tiempos, y yo creo que mi novela en ese sentido trata de ser realista, una novela bastante realista, ¿no? Y bueno, tiene una acción, ha tenido buenas reseñas, la verdad, en varios sitios de prensa, y tiene una acción que fluye rápida, pero no es la típica novela de asesinatos, psicópatas, etcétera, ¿no? Te están dando 5 estrellas en Amazon, o sea que enhorabuena. Bueno. Que eso no lo tienen todos los autores. Pero sí es poder, por lo menos. O sea, dicen que es una de las cosas que mueven las novelas. Sin duda. Yo creo que fíjate, que eso, yo creo que de las cosas que mejor, o que más contento estoy, que la gente me dice que trazo bien, es la forma de pensar del poder, que está muy mal entendida. Yo creo que siempre vemos el poder como esos... Te he pillado, lo has escrito tan bien como un personaje. Esos personajes, ¿no? Que salen en las, pues eso, American Psycho, tal, o Gordon Gekko, ¿no? Que ejercen el poder de forma muy, muy obvia, muy evidente, ¿no? Yo creo que eso siempre es mucho más sutil. Yo creo que eso de la novela, conforme vas avanzando, llegas a la parte más final, se ve mejor, creo. Hablando del poder, el del Banco Central Europeo. Ya visteis que ayer bajó los tipos de interés, como se esperaba, 1/4 de punto. Me gustaría vuestra visión. ¿Cómo estáis ahora, el día después? Porque viendo el mercado y la reacción, que es equivalente a poco o nada, da la impresión que nos hemos quedado. Lo tienen descontado ya, de entrada, ¿no? Pero tan descontado. Pero es que venía anunciándose cuánto tiempo, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno, ahora ya se ha hecho realidad y de hecho todo es un aterrizaje suave. Lo que más ve la gente, imagínate unas hipotecas, pues muy suavemente. En las empresas, pues empiezas a renegociar o empiezas a pensar una reacción suave. Puede que más beneficies a quien está ahora más endeudado. Y si no me equivoco, son los estados. Bueno, sí, claro, pero mira, es en lo único que no estaba de acuerdo yo con el experto de hoy, ¿no? Cuando ha dicho, dice, porque los estados son eficientes y trabajan bien y lo invierten bien y tal, pero se endeudan. El común de los mortales no puede hacer esa, ay, voy, sigo. Entonces, yo creo que no, yo creo que ha habido también un cierto despilfarro, por mucho que es verdad que tienen que invertir los estados en inteligencia artificial, en economía verde, pero es que siguen invirtiéndose en sí mismos, en engordarse, en crecerse y en convertirse tal vez en uno de esos personajes de novela de nuestro amigo Miguel. Antonio. Bueno, en todo caso, aprovechando que este domingo hay elecciones, si eso ocurre será porque lo ha votado la ciudadanía. En cualquier caso, los dos motivos principales del aumento de la deuda pública, no nos olvidemos, son la crisis financiera por endeudamiento privado y la pandemia de COVID-19. Y con respecto, digamos, a lo que avanza el Banco Central Europeo, quizá la novedad
pero que también estaba descontada, es el hecho que el Banco Central Europeo ha actuado al margen de la Fed, es decir, no ha ido detrás de la Fed. Había que dudaba si el Banco Central Europeo iba a hacer eso, pero bueno, creo que más o menos también estaba descontado que iba a ser así, y que además la Fed ya había ido dejando caer que lo del retrasar tipos en Estados Unidos iba a demorarse más. Hay que tener en cuenta que aunque las cifras de inflación sean muy similares en comportamiento tanto en Estados Unidos como en la eurozona, las causas no son las mismas. En Estados Unidos es una inflación más de demanda, impulsada ahí sí además por estímulos fiscales, por una economía que va muy fuerte y que no consiguen terminar de suavizarla, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea en ese sentido que siga siendo así. Y en el caso de la eurozona es más una crisis de oferta, derivada de su mayor dependencia energética, derivada de la mayor dependencia previa que tuvo con los cuellos de botella con el final del confinamiento. Y eso hace que también el comportamiento sea ligeramente diferente. Con todas las cautelas, yo creo que el Banco Central Europeo también era esperable que mandara un mensaje en plan de, bueno, bajo los tipos, pero esto no es el anuncio de lo explicaba muy bien David Cano hace un momento, no es el anuncio de una inmediata sucesión de bajadas de tipos de interés, sino que vamos en plan wait and see, ¿no? Vamos a esperar. Sí, no van a bajar como subieron. No van a bajar como subieron, exactamente. No van a bajar como subieron, y probablemente como mucho las expectativas son que baje un cuartillo de punto más de aquí a final de año. O sea que es como mucho más cauto, y un poco también viendo porque es verdad que la inflación se ha moderado mucho, pero estamos todavía en niveles por encima del objetivo del 2%. ¿Cuál es tu interpretación, Miguel? Pues yo creo que, bueno, un poco en línea con lo que comentan, yo creo que se estaba anticipado, desde diciembre había bajado el Euribor a 12 meses, y yo creo que estaba un poco anticipado, muy modesta, y quizás el matiz de prudencia, yo creo que ha sido un pelín más fuerte de lo que se esperaba, ¿no? Se ha insistido mucho en la prudencia, y eso sí que ha sido un pelín más fuerte, o sea que el impacto yo creo que va a ser limitado, entre que estaba anticipado y ese matiz de prudencia ha sido limitado. Yo creo que en el tipo de interés hay unas expectativas, o nos hemos acostumbrado, después de una década de tipos de interés negativos, cero, etcétera, yo creo que hay una expectativa en los tipos de interés futuros de que bajen enseguida. Bueno, ha habido esta crisis, han subido, bueno, van a bajar enseguida, ¿no? Y yo creo que esto pues no es realista. Creo que el tipo de interés, lo normal es que esté en un nivel más alto, como está siendo ahora, y que va a bajar, por supuesto se puede moderar, pero no va a moderarse nunca como estaba antes, ¿no? Y ahí yo creo que la historia está repleta de errores en política de tipo de interés. Han intentado poner demasiado bajos para estimular la economía, o se han ralentizado su subida, y ha llevado costes fuertes. La crisis del petróleo, que tiene muchas similitudes con esta, ¿no? De finales de los 70, principios de los 80, se gestionó muy lentamente, se mantuvieron tipos demasiado bajos al principio y fue mucho más costoso recuperar, ¿no? La crisis financiera, Europa bajó muy tarde los tipos y tuvo un coste importante, ¿no? Entonces yo creo que en líneas generales, desde esa perspectiva, yo creo que la estrategia del ECB es bastante razonable, porque al final hay que seguir, nos gustaría que baje el coste de financiación, como nos puede gustar que baje el precio del aceite, pero las cosas tienen sus patrones, y el ECB fija los tipos, pero tiene que fijarlos en función de lo que dice la economía. Y lo que dice la economía es que, bueno, aunque el norte va un poco peor que el sur, no va demasiado mal, y la inflación no está del todo controlada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que ser moderada. Creo que además el ECB hay un papel fundamental de expectativas, es decir, de lo que no quiere el ECB es señalizar que la inflación puede repuntar, porque entonces la gente anticipa expectativas, suben los precios, suben los salarios y es más costoso, y quiere marcar la expectativa de que esto va a estar bajo control. Aquí no va a haber grandes alegrías, ¿no? Porque luego, si la gente se relaja y sube más precios, luego es más costoso. Y luego está el tema de Estados Unidos, que como bien decía Antonio, no nos acompaña Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que el hecho de que Estados Unidos no señalice que va a bajar los tipos, no nos ayuda. No nos ayuda porque si el ECB baja tipos solo, entonces la moneda, el euro, se va a depreciar, y si el euro se deprecia nos va a costar más comprar fuera y la inflación va a repuntarse otra vez, ¿no? Entonces, viendo el contexto de lo que señaliza la inflación, que no está del todo controlada, la necesidad de expectativas y que los agentes no empiecen otra vez a subir los precios, y viendo que Estados Unidos no parece que se mueva, y eso es un peligro porque si Europa baja solo los tipos, pues el euro se va a depreciar y vuelven las tensiones, a mí me sale que lo que ha pasado es bastante razonable, que el impacto va a ser
muy moderado, porque es una bajada muy pequeñita. Lo que se dice es que si de bajar otra vez, y ahí sí que hay más consenso, sería ya más después de verano. Antes de verano ya no parece, antes del parón de agosto, no parece que vaya a bajar mucho más. Y bueno, va a ser moderado, pero creo que en el conjunto es moderado porque la economía no lo está haciendo mal. Y si lo hiciéramos más moderado, pues la inflación repuntaría. Entonces, bueno, no está mal, no lo veamos tan negativo. Os voy a contar cómo vienen las bolsas y continuamos en la gran tertulia de la economía. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es. Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Pues las bolsas vienen tranquilas este viernes. En Europa planas, según los futuros, que no se mueven mucho. En España el IBEX está en los 11.443, ni sube ni baja. En Italia igual. En Francia, París lo mismo. En Alemania, y eso que ha sido un dato flojo, el de producción industrial, que ha bajado 1/10 cuando se esperaba un poco de subida, también viene plano. Hay algo más de actividad en el mercado americano. El S&P 500 sube 1/10. En 8 puntos más arriba lo tenemos en 5.361, porque ahí sí que va a haber movimiento en el mercado americano cuando se publiquen esta tarde los datos de paro y de nóminas no agrícolas. Recordamos que lo que el mercado espera es que la tasa de paro siga en el 3,9%, y se creen algo más de 182.000 nóminas no agrícolas. Por cierto, que yo creo que también es de interés, el euro sube, baja después de la bajada de tipo de interés. Se supone, como decía Miguel Yagüe, que cuando bajan los tipos, el euro debe tender a bajar. Pues no, 1,0890 veo en las pantallas de XTV. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Bueno, seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Me encantaría que Isabel Aguilera hiciera la pregunta que acaba de formular en privado o en público. Porque lo pensamos todos, además, Isabel, lo que vas a preguntar. O sea, si es que yo soy Zaragoza, o sea, el mercado muestra. Dilo. Pues que no entiendo cómo en la era de la inteligencia artificial, todavía siguen fallando las encuestas. Y la respuesta, lógicamente, que todos sabemos también, es que la gente miente sobre su intención de voto. Pero el tema sería tener una estadística, una predicción basada en los acontecimientos, en las noticias aparecidas, en los índices económicos, en los problemas sociales, y que te dijera lo más probable es que salga esto, a ver si acertamos más. Fíjate que la inteligencia artificial ya hay un montón de herramientas que miden esa temperatura en las redes sociales, por ejemplo, en la conversación de redes sociales. Claro, sí. Y ahí tampoco consiguen aciertan. Tocar con la opinión de la gente. O sea, que al final el ser humano es más complejo de lo que parece. Que los que gritan más que los que no gritan, ¿no? Bueno, pero también un poco lo que dice Isabel, creo que la complejidad del ser humano, felizmente, es más impredecible de lo que pueda ser lo que pueda averiguar la inteligencia artificial. Pero ahí, en todo caso, la inteligencia artificial, de alguna manera, su funcionamiento es predictivo. Es decir, lo que hace es elaborar algoritmos a través de pautas de comportamiento. Pero es que estamos acostumbrados a criticar el sesgo de género cuando se diseñan los algoritmos. Pero el sesgo
de nuestras complejidades, es decir, voy a decir lo que quiero que sea o lo que quiero que debería haber sido, lo que debería haber hecho, lo que me conviene, y en vez de votar por el bien público, voto por mi bien privado. Y entonces, o sea, en realidad todo eso también está en el sesgo que estamos imprimiendo a las máquinas. Claro. Sin duda, yo creo que es afortunado, como decía, comparto con Antonio, que afortunadamente el ser humano es más complejo. Me acuerdo de la novela de Isaac Asimov, Fundación, donde hablaba de psicohistoria, donde él anticipaba, unos modelos anticipaban lo que iba a pasar, pero en siglos, en miles de años a futuro. Bueno, afortunadamente... Es verdad que nos gustaría todo tenerlo controlado, pero afortunadamente que haya un poco de incertidumbre, que seamos un poco impredecibles, seres impredecibles, yo creo que es afortunado, ¿no? Si no sería... Pero no sería al final esto pone en cuestionamiento la inteligencia colectiva. Porque yo siempre he pensado y he sido firme defensora de la inteligencia colectiva. Yo creo que la gente en conjunto obtiene mejores soluciones. O sea, al final es que si o crees en el trabajo en equipo o no, obtiene mejores soluciones que un trabajo individual. Pero eso es para tratar problemas. Pero es que tenemos el resto es la vida. Claro, pero exacto. Poco, o sea, ¿para qué están los políticos? Pero tomar decisiones... ¿Para qué? Para solucionar los grandes problemas. Pero tomar decisiones, y que las decisiones siempre es mejor colectivo, por eso es mejor una democracia que una dictadura, mejor de manera colectiva que individual, no está... No quiere decir que el individuo esté bien elegido. No quiere decir que haya más certidumbre, quiere decir que te comportas mejor ante la incertidumbre con decisiones colectivas que individuales, pero no hace menos certero el comportamiento. Cuidado con el efecto rebaño, ¿eh? Claro, que las democracias han llevado al poder a dictadores. Pero es que ese efecto tú también lo tienes. Si actúas individualmente, el efecto rebaño... otro dedo en la llaga. El efecto rebaño precisamente es más individual que colectivo. Es decir, lo que pasa es que se comportan de manera colectiva sin saber que están a través de decisiones individuales. Sí, pero si la inteligencia artificial no es colectiva, ¿qué tipo de inteligencia va a ser? O sea... Bueno, se supone que la inteligencia artificial va tomando sus datos a partir de los comportamientos de miles de agentes. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo. Lo que no va a poder evitar la inteligencia artificial son dos cosas. Uno, la incertidumbre por la imprevisibilidad del ser humano y los propios sesgos que tiene en su diseño. Aquí dejadme deciros que la ciencia puede darnos una visión o una respuesta a esto que plantea Isabel. La ciencia está investigando, en el caso de los seres vivos, en qué punto de movimiento están entre ejercer un patrón de comportamiento de respuesta ante los mismos estímulos o dar una respuesta aleatoria. Si tú no consigues ubicar el comportamiento humano en un patrón de hacer siempre lo mismo cuando te encuentras a un león, que es nuestra programación genética, y tampoco se produce una respuesta aleatoria, ese campo que hay entre medias es un campo indefinido y es lo que hace extraordinariamente difícil predecir el comportamiento humano, porque a veces es simplemente absurdo. No es aleatorio, no responde a un patrón, por lo tanto, ¿a qué responde? Porque juegan también determinadas emociones. Hay un montón de películas que hemos visto todos en el que las decisiones de una máquina no tienen por qué coincidir con las decisiones de una madre o de un padre, por ejemplo. Pero la máquina intenta buscar patrones. Claro, intenta buscar patrones y razones lógicas, pero hay veces que, gracias a Dios, los humanos no somos tan lógicos. Afortunadamente, por favor. Yo creo que cuando nos tratan de captar... Si no, ¿dónde estaría la novela? A ver, ¿dónde estaría la novela? No, pero cuando nos tratan de captar nuestro patrón, yo creo que deberíamos hacer algo extraño todos los días para que la inteligencia artificial se confunda. Y no trate de averiguar o de desgranar cómo somos. Veo muy rebeldes. Ese afortunadamente que lo es, también significa que generamos problemas continuamente. Conflictos. Inevitablemente. ¿No? Bueno, pero dice, desde los tiempos de Heráclito y Parménides, la humanidad avanza por el contraste y la confrontación. Así que estamos avanzando, aunde no lo parezca a ratos. Bueno, avanza porque ha desarrollado algo que en otros seres vivos tampoco es tan común, que es la colaboración. Somos capaces de ser enemigos, de matar a nuestro semejante, pero también somos capaces de colaborar con él. Hombre, yo lo que creo es que la mayoría de la gente es buena. Sí, lo también que pasa. Lo creo. O sea, hay excepciones. Eso el mal es más eficiente que el bien, pero la mayoría... Esa es la visión de Rousseau, ¿no? Que el hombre es bueno por naturaleza. Yo tengo más dudas. Creo que el ser humano tiene inclinaciones al bien o al mal. Y eso además, filosóficamente, ¿no? Hablaba Platón, ¿no? De que el ser humano está guiado por un caballo blanco y un caballo negro. Entonces, en un carro que... Entonces, bueno, yo creo que realmente, filosóficamente, y también diría psicológicamente, ¿no? La psicología profunda habla de cosas como las zonas oscuras, ¿no? De la mente, ¿no? Entonces yo creo que realmente el ser humano tiene claros y oscuros y depende del contexto,
puede tender a lo uno o puede tender a lo otro, ¿no? Yo no creo que el ser humano sea necesariamente bueno por naturaleza. ¿no? Yo creo que pero fundamentalmente sí, quiero decir, no es lo mismo estar ahora pensando aquí que a lo mejor estar en la India o estar en el siglo XIV o depende hablamos ahora de las perspectivas sobre el comportamiento de los tipos de interés. Ortega y Gasset nos enseñó mucho, por ejemplo. Claro. Y de hecho, precisamente uno de los problemas que hay a veces en los mercados financieros es cuando los operadores que funcionan de manera más automática actúan con un patrón que no se adapta bien a un cambio a corto plazo. Es una parte de las humanidades, porque no es una ciencia exacta. Exacto. O sea, me encanta haber empezado por la inteligencia artificial, acabar en humanidades, porque es la tesis que yo defiendo. Cuanto más relevante es todo lo digital, más importante es todo lo que no se puede digitalizar. Bueno, y está la frase, siempre acabo citando a Dostoyevsky, ¿no? De, ¿por qué creen que el ser humano siempre va a hacer lo que considera razonable y de su interés, ¿no? El ser humano lo primero que busca es ejercer su independencia, ¿no? Y ejercer su libertad, ¿no? Yo creo que esa debería ser el patrón o la guía de lo que es el ser humano. Pues ejerzamos nuestra libertad el domingo. Desde luego, podemos hacerlo y en la responsabilidad de cada uno está hacerlo. En la gran tertulia de la economía, Miguel Yagüe, Antonio Sanabria e Isabel Aguilera. Que tengáis un buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de un 15% de descuento en una selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.